Maximiliano nació en Viena de 1832. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Habsburgo, hermano del emperador austriaco y de la princesa Sofía de Baviera. Al igual que sus hermanos, Maximiliano tuvo una rigurosa educación humanista, militar y de idiomas, pero destacaba entre ellas por la afición del arte, arquitectura, historia y la poesía. Cuando apenas tenía 16 años, participó en una revolución obligado al emperador Fernando I a aplicar el trono a favor de su gobierno. Francisco José, el hermano mayor de Maximiliano, en ese momento él se convirtió en el primer en la línea sucesiva del imperio austro-húngaro. Por la buena relación que existía entre los hermanos se perdió Maximiliano. Viajó por el mundo sirviendo a la Marina Austriaca de 1852. En Portugal se enamoró de la princesa Amalia, la hija del emperador Pedro de Brasil y se comprometió con ella, pero la joven falleció a principios del año siguiente. Más que el amor, las razones de Estado porque Maximiliano aceptó casarse con la princesa Carlota de Bélgica en 1857, ella en cambio estando verdaderamente enamorada del archiduque austriaco, viviendo en el castillo de Dicamar construido por Maximiliano a orillas del mar Adriático en el territorio imperial de Lambarina, Venecia. Precisando por el rey Leopoldo de Bélgica esperaba que su hija y el yerno llevaran un papel relevante que el simple ocio. El emperador Francisco José aceptó nombrar a Maximiliano virrey de aquella posición. El joven Habsburgo mostró sus ideales liberales durante su breve gobierno. Opuestos a las de su hermano el emperador, la derrota de Austria en la batalla de Solferino en 1859 en el contexto de los movimientos que llevaron a la unificación italiana hizo que el emperador perdiera Lombardía, Venecia y con el matrimonio perdido su cargo. 1862, una alianza formada por Francia, Inglaterra y España invadió el puerto de Veracruz, cuando México se vio obligado a suspender el pago de su deuda exterior, pero los planes de Napoleón III, el emperador de Francia, eran mucho más ambiciosos que simplemente cobrar la deuda. Siguiendo los consejos de su esposa y de los monárquicos mexicanos que por años habían intrigado en las cortes europeas, decidido derrocar al gobierno liberal de Benito Juárez para establecer México un imperio subordinado militarmente a Francia que se opusiera en el empuje de Estados Unidos. El elegido para gobernar el imperio sería Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano por su parte dudó en aceptar la corona que se le ofrecía, más aún cuando su hermano le exigió que renunciara a su posición en la línea de sucesión al imperio austrohúngaro en caso de acceder al trono mexicano, pero finalmente las presiones de su suegro el rey Leopoldo hacia su esposa Carlota, sus propios sueños románticos de gobernar un reino al otro lado del mundo hicieron decidirse en el puerto de Veracruz. El 9 de mayo de 1864 fue fría conforme se adentraban hacia la capital. Sin embargo, la acogida de sus nuevos súbditos se volvió más espontánea y calurosa. Maximiliano contaba con el respaldo de buena parte de los conservadores, aquellos que se habían inclinado por el monarquismo, pero el emperador gobernó siguiendo sus ideas liberales y confirmó la vigencia de las leyes de reforma, que habían significado la separación del Estado y la Iglesia, así como la nacionalización de los bienes de ésta. En concordancia con sus ideas románticas, Maximiliano decidió no vivir en el Palacio Nacional, sino convertir el castillo de Chapultepec en la residencia imperial, rodeado de bosques y jardines con una gran vista del Valle de México. Para unir el castillo con el centro de la ciudad, trazó el amplio Paseo del Emperador, que hoy conocemos como Paseo de la Reforma. Mientras Maximiliano pasaba el tiempo planeando edificios, jardines, haciendo viajes a Cuernavaca o elaborando complicados reglamentos para la corte, Carlota ejercía su autoridad y don de mando en los asuntos del imperio. La Roja, como le llamaban los conservadores por sus ideas liberales, parecía más convencida que Maximiliano de tener éxito en su aventura imperial. La guerra contra la encabezada por Benito Juárez no se detuvo en ningún momento de la vida del efímero imperio mexicano. Juárez, en su remoto refugio en el norte, seguía siendo presidente. El ejército francés solo controlaba los caminos y las capitales de los estados. Además, el mariscal Aquiles Bazaine había obstaculizado intencionalmente la creación de un ejército imperial mexicano que no solo habría podido controlar una mayor extensión del país, sino reemplazar a las tropas francesas y sostener a Maximiliano en el trono. La gravedad de esta decisión se manifestó cuando en 1866 Napoleón III decidió retirar el apoyo militar a Maximiliano a causa de la amenaza que suponía el militarismo prusiano. Así como la hostilidad de los Estados Unidos, conscientes de que sin Napoleón y el Imperio mexicano caería Carlota, viajó al viejo continente a buscar desesperadamente recuperar el apoyo de Francia. En su intento, la emperatriz enloqueció. En febrero de 1867 comenzó la evacuación. Cada ciudad mexicana de la que se refería el ejército francés era ocupada por los republicanos. Solo algunas plazas, como en Puebla en el mes de abril, oponían alguna resistencia
del país no ofrecían condiciones para su defensa y partió con su menguado ejército hacia Querétaro, rodeado en aquella ciudad por los liberales al mando de Mariano Escobedo. Consiguió resistir en el sitio hasta que en la madrugada del 15 de mayo de 1867 la plaza cayó. Prisionero a Maximiliano se le sometió a un juicio sumario ante el tribunal militar al que no asistió por encontrarse enfermo. Fue condenado a muerte junto a sus dos generales Miguel Miramón y Tomás Mejías. Aunque muchas veces solicitaban el perdón del presidente Juárez, fue inflexible, era la ley, no el mismo el que lo había condenado. El 19 de julio, en el Cerro de las Campanas, a las afueras de la ciudad de Querétaro, se le cumplió las últimas palabras del emperador antes de ser fusilado. En un mundo que ya no era el que le había tocado vivir, con muy pocos momentos de lucidez en medio de su locura, sobreviviría 60 años hasta 1927. Dos, tres. ¡No! ¡María! ¡Doctor! ¿Qué tiene la paciente? Está muerta. ¿No convulsión? Convulsión. Ya, pásalo.